Hola amigos, bienvenidos a De Cazuela. Como ustedes saben, la semana pasada falleció Gabriel García Márquez. Este programa se lo vamos a dedicar, hemos traído para hablar sobre él al catedrático Daniel Salas. Hola Daniel. Hola. Y Sonia Goldenberg, ella es directora de la Escuela de Cine de Lo Real. Hola Sonia, ¿cómo estás? Pero antes de hablar con ellos, queremos pasarles un reportaje que hemos preparado. Ustedes saben que García Márquez vino en el año 67 a la Universidad, la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, y tuvo un par de fechas, un conversatorio con Mario Vargas Llosa, con quien se enemistó posteriormente. Esa no es la única relación que hay de la UNI con García Márquez. También en una revista de la UNI se publicó 6 meses antes de su lanzamiento oficial el primer capítulo de 100 años de soledad en la revista Maru. De eso trata el siguiente reportaje que lo ha preparado nuestro compañero Álvaro Trennemann. La UNI fue una afortunada anfitriona de ese magnífico diálogo que sostuvieron las dos grandes cumbres de la literatura entonces latinoamericana, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Esto ocurrió un 5 y 7 de septiembre de 1967. Y el otro vínculo es de naturaleza editorial. La UNI ha tenido el privilegio de albergar en su revista Amaru la publicación de un capítulo de su celebrada novela 100 años de soledad, 6 meses antes de su aparición como una publicación íntegra. La subida al cielo en cuerpo y alma de la bella Remedios Buendía es un capítulo inédito de la novela de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que sacará en breve la editorial Sudamericana de Buenos Aires. Esto se publicó en enero del 67 y la novela de García Márquez, 100 años de soledad, aparece recién el 5 de junio de 1967. O sea, hemos tenido la suerte de ser anfitriones de ese diálogo en el Auditorio de Arquitectura, y además la revista de la UNI, la revista Amaru, acogió en sus páginas un adelanto de la novela de García Márquez 6 meses antes de su aparición en la editorial Sudamericana de Buenos Aires. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que la UNI está vinculada íntimamente con la obra y el escritor por ese privilegio que nos concedió tanto de asistir acá al diálogo con Mario Vargas Llosa, y al mismo tiempo nos concedió el privilegio de publicar un adelanto de su novela. La UNI entonces era líder de la cultura no solamente local, sino continental. La UNI editaba una revista donde colaboraban los mejores intelectuales del continente, por mencionar Cortázar, Benedetti, el propio Vargas Llosa, Neruda, eran colaboradores de la revista Amaru, que era órgano oficial de la UNI y que dirigía el poeta Westphalen. En esa revista es que se publica un adelanto de la novela 100 años de soledad. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. García Márquez ha impactado tanto por su autenticidad. Cuando Mario Vargas Llosa le pregunta a él, le hace una pregunta muy curiosa y muy bien planteada. Le dice: los arquitectos, los ingenieros no tienen por qué enfrentarse a la pregunta ¿para qué sirven? Sin embargo, nosotros los escritores sí nos vemos en la obligación de explicar. ¿Cuál sería tu versión? ¿Cuál sería tu explicación? Y García Márquez empieza a contar y empieza con una frase que creo que ya se ha hecho célebre. Yo empecé a escribir cuando me di cuenta que no servía para nada. Y cuando Mario Vargas Llosa le pregunta, ¿cuál crees tú que es la obligación social del escritor? García Márquez le responde, la obligación social del escritor es escribir bien. Y él explica, escribir bien no solamente significa ilustrarse bien, graficar bien los textos, manejar bien el lenguaje, sino también ser fiel a sus principios.
Y eso es lo más destacado en Gabriel García Márquez, que se mantuvo siempre fiel a sus principios. Márquez, ¿estará usted en Estocolmo? Espero que sí, en Guayabera. ¿No se va a vestir de pingüino? Bueno, el traje obligatorio es el frac, pero aceptan que los hindúes vayan con su traje nacional. Yo estoy dispuesto a demostrar que la guayabera es el traje nacional del Caribe y con el mismo derecho a ir así. Es mucho frío en invierno para la guayabera, ¿no? Con tal de no ponerme frac, soy capaz de aguantar el frío. Si yo volviera a nacer, hacía todo exactamente lo mismo, salvo una cosa: no me iría de Colombia tanto tiempo. Siempre he pensado que si me hubiera quedado de juez municipal de Aracataca, no habría hecho nada de nada, pero sería completamente feliz. Ese Gabriel García Márquez, un ídolo de Colombia, que ha puesto su nombre en alto con su novela. Bueno amigos, en este interesante reportaje han visto algunos fragmentos de entrevistas con García Márquez, cosa que no era muy habitual, distinto a Vargas Llosa, que siempre cada temporada nos da varias entrevistas a los periodistas. Y justo con esa cuña quiero comenzar este segmento. Justo Sonia, tú tenías una anécdota de una entrevista frustrada con García Márquez, con el Gabo, sí, como le dicen. Sí, bueno, cuando trabajaba en la televisión peruana, César Hildebrand me envía a Bogotá con una misión imposible: entrevistar a García Márquez, que casi nunca daba entrevistas, y al presidente Belisario Betancur, que en ese momento tenía a su hermano secuestrado por la guerrilla. Yo, la noche que llegué a Bogotá, conocí a García Márquez y para mi sorpresa dijo que sí, que me iba a dar la entrevista. Pero al día siguiente ocurrió el fatídico accidente de Avianca, donde murió Manuel Scorza, Marta Traba, Ángel Rama, y claro, estaba muy muy triste y naturalmente canceló la entrevista, pero por lo menos logré entrevistar al presidente Betancur. Claro, gaje del oficio de periodista, ¿no? Pero tú has tenido más relación con él, ¿no? O sea, digamos, después ha sido premiada, justo nos ha traído esta foto, ¿no? de unos años después, ¿no? Unos 20. Bastante años después, sí, esa foto es del 2005, que he tenido realmente la dicha y el honor de haber sido premiada por García Márquez, quien además tengo gratitud con él, no solo por el premio, sino también por haber marcado y tener una influencia muy, muy importante en varias generaciones de periodistas, donde me incluyo naturalmente. ¿Cómo es su influencia? ¿Cómo ves su influencia de García Márquez hacia nosotros, hacia los periodistas? ¿Cómo se siente? Él ha sido el precursor del nuevo periodismo. Él empieza a hacer crónicas periodísticas con un valor literario en los años 50, incluso antes de que se publicara la novela de cine, la novela de Truman Capote, que es basada enteramente en hechos reales, A Sangre Fría, que es la novela de no ficción que da origen al nuevo periodismo en Estados Unidos. Él ha sido precursor de todo esto y después además ha creado esta fundación de periodismo iberoamericano, que ha formado a muchos de los grandes periodistas de la región. Gente como acá en el Perú también, gente como Julio Villanueva, como Etiqueta Negra, es gente que ha sido muy influida por García Márquez. Claro. Y tú, Daniel, del lado de literatura, ¿tú ves que todavía hay esa influencia de García Márquez? Mucho se dice que los epígonos, digamos, los seguidores de Vargas Llosa son más exitosos literariamente que los de García Márquez, ¿no? Que siempre ponen el ejemplo de Isabel Allende. Con el caso de la ficción de Vargas Llosa, sí ocurre algo curioso, ¿no? Que es una ficción, bueno, sus novelas, sus cuentos son famosísimos, ¿no? Y son conocidos en casi toda Latinoamérica y en el mundo, hay un montón de traducciones, es decir, es un autor muy popular en el sentido de que está muy extendido, ¿cierto? Y que además incluso se lee en las escuelas, lo cual es un gran éxito, ¿no? Que se lea, normalmente uno descubre a García Márquez en un curso en el colegio, a pesar de que es colombiano, ¿no? Pero
Sin embargo, yo no creo que su escritura o su poética, la manera en que él escribía, haya digamos, podido, digamos, crear una corriente particular, ¿no? O sea, que las pocas veces que se ha tratado de imitarlo ha sido un tremendo fracaso estético, ¿no? O sea, es interesante eso, ¿no? O sea, no es que inaugura en el sentido de que una nueva manera de escribir, claro, y a partir de ahí la gente empieza, digamos, a descubrir otras técnicas. En realidad, solamente García Márquez puede escribir como García Márquez. Sí, gracioso. Pero en Crónicas no es tan igual, ¿no? Crónicas sí, es distinto, creo que es interesante porque coincido contigo, Mario Vargas Llosa ha tenido mucha influencia en los novelistas, los nuevos novelistas de la región, pero García Márquez influye más bien en el periodismo. Exacto. ¿No? Y claro, él decía que el periodismo era el mejor de los oficios. Hay muchos escritores que también han practicado el periodismo. Mario Vargas Llosa también lo ha hecho, Hemingway con las crónicas de la guerra civil en España, el propio Tolstoy, La guerra y la paz, es una elaboración mucho mayor de sus primeras reportajes sobre la guerra en Crimea en 1850, donde él además dirigía un batallón de artillería, ¿no? Entonces hay una larga tradición de afinidades entre los dos el periodismo oficios. Como trampolín a otra actividad. Pero bueno, para García Márquez no era solo un trampolín, él decía que este era el mejor de los oficios y lo defendía, decía que también era su contacto con la realidad, y es interesante que el autor del realismo mágico tenga este pie en la realidad a través del periodismo, ¿no? Claro, porque al final bastante de la realidad, digamos, de hechos históricos alimentaban su libro, ¿no? Como 100 años de soledad, ¿no? Que hay historias de la guerra de los 1000 días y cosas así de Colombia, la historia de Colombia que pasa a la ficción. Sí, o sea, efectivamente, yo igual coincido con Sonia, no es que el periodismo es de cuál salto hacia la novela, no es así, por lo menos en García, tal vez en algunos escritores, ¿no es cierto?, o en la historia de algunos escritores jóvenes puede ser así, pero García Márquez no lo veía de esa manera, ¿no? O sea, definitivamente el periodismo para él era un género de escritura, que casi un género literario, ¿no? Y efectivamente hay crónicas que tienen valor literario. O sea, llega a ese nivel. No es el único autor, ¿no? Tienes a Rodolfo Walsh también, ¿no? Tienes a grandes escritores que han hecho crónicas y que han hecho crónicas que tienen un gran valor literario además de periodístico, ¿no? Claro, el propio Norman Mailer con libros sobre Ali, ¿no? Claro, no es que el periodismo sea un género menor del cual, ¿no? ejercito para pasar algo mayor, no es así, al menos en esos autores, ¿no? A veces en otros sí. Claro. Y dime, Daniel, ¿por qué es tan popular García Márquez? Porque su literatura, digamos, su poética no es fácil si te pones a pensarla, tantos saltos temporales, 100 años de soledad, por ejemplo, solo pensar el árbol genealógico ya te confundes, ¿no? ¿Por qué es tan popular? Ya, yo tengo una hipótesis y la he discutido con algunos amigos, no todos están de acuerdo, pero mi hipótesis es que la literatura moderna, del alto modernismo del siglo XX, está presidida por estos nombres como Joyce, Kafka, ¿no? Es una literatura muy escéptica. O sea, partimos de un universo en el cual hay un vacío total de sentido, ¿no? Y trabajamos con eso. Trabajamos con la ausencia de Dios, con la ausencia de sentido. Y esa literatura es una gran literatura, pero refleja una visión del mundo totalmente escéptica, ¿no es cierto? Entonces es difícil que uno lea a Kafka y se salga contento y alegre, ¿no? Claro. Y por supuesto también es difícil leer, o sea, Conversación en la Catedral es una gran novela, pero uno no sale alegre, ¿no es cierto?, después de haberla leído. Uno puede leer 100 años de soledad, porque es un libro en un estilo un poco más anticuado, digamos. O sea, las técnicas son modernas, pero muchos motivos son fácilmente reconocibles, por ejemplo, de los cuentos árabes, ¿no?, de las 1001 noches. Entonces, son historias en las que nos podemos fácilmente reconocer y en las que existe la felicidad, existe la plenitud, existe el amor, ¿no es cierto? Y por tanto, digamos, en la cultura popular, eso es lo que manda, es decir, que el amor existe, que el amor no es una fantasía, ¿no es cierto? Que es todo aquello que la literatura y la filosofía del siglo XX cuestionan, ¿no es cierto?
pero como que ese es un mundo donde efectivamente los lazos amorosos sí son reales y son muy fuertes. Eso es parte del carisma que tiene García Márquez, digamos. Claro, o sea, en casi todas sus novelas, ¿no es cierto? El gran tema es el tema del amor, ¿no? Pero sí. Y apela a las emociones, ¿no? Exacto. De una manera deliberada, ¿no? Bueno, este hermoso artículo que escribió Mario Vargas Llosa en el año 67 sobre 100 años de soledad, él dice la manera como esta novela vuelve a la tradición de las novelas de caballería y permite otra vez, es una novela muy audaz, ¿no? Porque permite volver a lo fantástico, ¿no? Y claro, en ese momento, después ha sido imitado, claro, no con esa calidad, pero era absolutamente rompedor y novedoso, ¿no? Claro, parte de su carisma, digamos. Y dime, tú que me contabas, has tenido hasta 3 oportunidades que has hablado con él. ¿Era así de carismático en persona? Sí, claro, además era una persona muy llana, muy simpática. Bueno, lo he visto en París con una amiga, una periodista colombiana que era muy amiga de él, María Jimena Duzán, y después cuando recibí el premio, donde lo he visto bailando, ¿no? Con Mercedes, con ese ritmo caribeño, ¿no? Es caribeño, ¿no? Eso claro. Es parte de su encanto personal también, ¿no? Claro, muy distinto a su, digamos, los 2 Nobel vigentes que teníamos en América Latina, ¿no? Vargas Llosa era más, es más, digamos, otro tipo de contacto con el pueblo, digamos, ¿no? Con el público. Mira, a García Márquez se le perdona hasta su amor por Fidel, ¿no? Yeah. Pero tiene tal carisma y tal, bueno, y además ha sido un genio, ¿no? Pero es algo que se pasa por alto, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar en un rato, por un breve momento, una pausa, por favor. Y me decías, Sonia, que era muy alegre García Márquez. Sí, claro, una persona, ¿no? muy sencilla, que no se daba aires de una persona muy asequible, ¿no? Digamos que era tal cual nos lo imaginamos a través de los medios. Sí, porque se notan en sus entrevistas también que tiene una actitud bastante campechana, siempre con humor, siempre con calidez, ¿no? Ahora, una cosa que vale la pena recordar, sobre todo para los jóvenes escritores, es que 100 años de soledad fue rechazada por Seix Barral. Cosa que realmente resulta muy difícil de creer ahora, ¿no? Bueno, es bien gracioso porque siempre se habla que el boom es creado por editoriales españolas y 100 años de soledad, que es tan representativo, es de Argentina, ¿no? Sudamericanas. Claro. ¿Qué nos comentas Daniel? Es curioso, ¿no? Porque se tiene la imagen y no es tan exacto, ¿no? Sí, efectivamente, no es tan exacto que sea como algunos dicen, el boom simplemente un producto del marketing, ¿no es cierto?, de las editoriales españolas. O sea, había una verdadera eclosión creativa con distintas maneras de escribir, que es lo importante, porque otros también piensan que el boom se reduce a García Márquez. No es eso el boom, hay muchas maneras de escribir, ¿no? Lo que pasa es que la novela de García Márquez es una de las más famosas, más impactantes y más populares.
Es decir, es una novela que se lee, no solamente lo leen los lectores de novelas, lo lee cualquier persona, ¿no es cierto? Y es una novela que tú puedes agarrar en cualquier página y sentirla igual, a diferencia de otras obras, ¿no? Por eso digamos, tiene ese gran poder. Claro, claro, y esa trascendencia no solamente en América Latina, ¿no? Que a nivel mundial. A nivel mundial. Sí. Estaba leyendo hace un rato una nota que hace Salman Rushdie sobre García Márquez, que lo pone, que es el escritor más importante en los últimos 50 años a nivel global, ¿no? O sea, es una trascendencia que supera, ¿no? América Latina. Y bueno, incluso dicen que es el mejor escritor, la novelista más importante después de Cervantes, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores. El propio presidente mexicano, Peña Nieto, claro. Dijo que lo dijo y se estaba pasando por encima a varios grandes autores mexicanos, ¿no? Con lo nacionalistas que son los mexicanos. Claro, que le abran el Palacio de Bellas Artes para velarlo, eso habla mucho, ¿no? Y no solamente en prensa, digamos, de habla hispana, ¿no? En varios medios, en todos lados han hablado, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, en medios de anglosajones decían que, bueno, ahora que ya no estaba García Márquez se le podía reivindicar más en América Latina, como que había un poco de recelos. ¿Tú qué opinas, Sonia? Bueno, yo creo hasta Carmen Balcells está muy asombrada incluso habla de que está haciendo una nueva religión de García Márquez, porque claro, es un poco triste también que cuando uno se muere tiene su mayor gloria, ¿no? Pero hay un fenómeno, es algo que ocurre, ¿no? Porque claro, de pronto se siente su pérdida, ¿no? La inmensa pérdida, y eso hace que su figura crezca. Y además él deja dos fundaciones interesantes, ¿no? El Nuevo Periodismo y también creó la escuela de cine en La Habana, que ha formado a muchos técnicos peruanos también. Claro, y son dos aspectos que caen justo en tu área, ¿no? ¿Cómo ha influenciado, digamos, para el documental? Mucho, porque de alguna manera, tanto en el periodismo como en el documental, es transitar en los temas de no ficción, ¿no? Y claro, yo como periodista me interesan los temas reales, y el documental también hay un tratamiento de contar historias, ¿no? Que es lo que tiene una buena crónica, ¿no? Y también cuando publiqué un libro, Reportaje del Perú Anónimo, tenía mucho interés en hacer un trabajo de edición como si fueran textos literarios, siendo textos reales, ¿no? Ok, perfecto. ¿Quieren agregar algo sobre García Márquez? Yo diría una cosita nada más, ¿no? Creo que su influencia o su impacto fue tan grande, que lo único que le quedó a las siguientes generaciones es tratar de rechazarlo, buscar otra manera, ¿no? Como hacía Bolaños, ¿no? Como hizo Bolaños y como hizo Fuguet, ¿no es cierto? Porque es como que es una época clásica que se buscó superar en un momento, y eso va a pasar seguramente, ¿no? Vamos a tenerlo como un escritor que vamos a recordar, pero que no vamos a imitar. No se puede imitar, pues, ¿no? Como Cervantes, que después de él ya no se pudo hacer novelas de caballería, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias, antes de despedirlos, quiero comentarles, amigos, un par de libros que nos han llegado a la redacción. El primero es esta reedición del último libro de José María Arguedas, de El zorro de arriba y zorro de abajo, una reedición que ha hecho la editorial Estrondo que tiene la curiosidad de tener fotos tomadas por el mismo José María Arguedas sobre Chimbote, la base de su inspiración en este libro. Tenemos la oportunidad de conocer un poco lo que lo inspiró. El otro libro es Campesinos en Haciendas, editado por IEP, por el Instituto de Estudios Peruanos. Este libro trata sobre el paso en las haciendas de la costa peruana de la mano de obra esclava a campesinos en el siglo XIX. Es muy, muy interesante. Y bueno, con ustedes será hasta la próxima semana.